Mis amigos, muy buenos días. Pasé el día haciendo pruebas con bengalas, simplemente relacionado con lo que pasó en Suiza. Recibí tantas preguntas, tantos testimonios que pensé que tenía que investigar un poco más este asunto. Entonces, hay una foto que podemos tomar como el punto cero, el instante cero del incendio, donde se ve a personas que están festejando, tienen botellas de champán e incluso hay uno que tiene una botella, diría yo, de vodka. Y en esas botellas hay bengalas encendidas. Son bastante pequeños, parecen un poco más grandes que un cigarro si los comparas con el tamaño de la botella. Y luego hay una persona que parece estar sobre los hombros de otra, lo que hace que esa persona esté más cerca del techo y luego en ese momento el techo empezará a incendiarse. Entonces, las pruebas que hice, solo para darte una idea del tamaño, aquí tienes una botella y luego encontré unas bengalas bastante grandes, ¿ves? Encontré unas bengalas que se usaban en ese restaurante. El Constellation era más pequeño. Aquí tengo uno realmente grande, como puedes ver, tiene la mitad del tamaño de la botella. Está ahí, no representa ningún peligro. Está bien porque pasó 2 horas en el agua. Soy de la vieja escuela. En esos tiempos no confiábamos mucho en la gente que nos rodeaba. Y de hecho decía que expuse el sparkler, que es mucho más grande que lo que había en el restaurante, lo expuse al papel. Puedo mostrarles la hoja de papel que está ahí, ¿de acuerdo? No hay nada en ella. Ok, absolutamente nada, ni siquiera un olor particular. Podría tomarla y ponerla en la impresora. Entonces, la bengala, mucho más grande que la que se usó, no logró encender una hoja de papel. Intenté con poliestireno expandido. Cuando ves el poliestireno, este es el resultado. De acuerdo, entonces este es el resultado. Ves que todo esto está quemado, pero no se prende fuego, ¿ves? Se derrite, se desintegra con el calor, pero en cuanto lo quitamos, pues se detiene, nunca se incendió. Entonces, en realidad aquí nos hacemos muchas preguntas. Para empezar, estamos en interiores, tenemos dispositivos pirotécnicos, incluso hay uno que está pegado a una botella de vodka. Como dije en mi época, a eso casi le llamábamos un cóctel Molotov, ¿ves? Entonces hay un peligro real, pero aquí estoy viendo y me cuesta un poco entender cómo esa espuma se incendió. Ahora, otras imágenes que pude encontrar muestran que hubo una reparación, bueno, no una reparación, más bien una remodelación del lugar. Hace unos 10 años, en 2015, este calendario resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando ves esta espuma que se usa para paneles acústicos, es espuma de polímero de poliuretano. De hecho, lo que pasa es que con el tiempo cambia su calidad física. Eso significa que cuando es nueva, cuando sale de la fábrica, no es lo mismo que 10, 12, 15 años después, tiende a desintegrarse gradualmente con el tiempo. Al mirarla de cerca verás que su superficie se vuelve algo polvorienta. Incluso puedes tener las manos pegajosas si la presionas bien, ya no es lo mismo. Porque, como su nombre lo indica, es un polímero. Todo lo que empieza con poli es un polímero. Y con el tiempo los polímeros tienden a ver cómo sus moléculas se rompen. Cuando se rompen se vuelven más frágiles e inflamables. Ese es el primer punto.
Quizá fue la edad del poliuretano lo que hizo que fuera más inflamable que un poliuretano nuevo, que de todas formas puede incendiarse, incluso siendo nuevo, recién salido de fábrica. Pero digo que me parece que la inflamación fue un poco demasiado brusca, un poco demasiado rápida para que sea solo eso. Estamos en un lugar que es un pub, slash restaurante, slash antro, algo así. Si tuvo que estar en servicio durante los últimos 10 años. Por cierto, la palabra antro, ¿de dónde viene la palabra antro? Es una caja en la que hay mucha gente. Hay un peligro inherente en encerrar a la gente en una caja, eso es claro. Entonces, decía que cuando miras en esos lugares donde he tenido que trabajar, ya sabes, hago electricidad, cosas así en lugares similares. Cuando era estudiante hablaba de ganar bien aparte. Y de hecho ves que cuando tocas está grasoso, hay grasa encima, aunque no estés en una cocina donde hierven salsas durante 3 días. De hecho, es el simple hecho de preparar paninis, preparar cosas así, hacer raclettes, fondues, esas cosas. Durante 10 años tienes grasa, vapor, grasa que se va a evaporar y que se va a depositar en este tipo de superficie. Entonces, ya ves a lo que me refiero. Tenemos superficies que son viejas, donde el polímero ya empezó a agrietarse. Ves que está roto, polvoriento, y después encima tienes una capa, aunque sea mínima, de grasa. Sé que no es un lugar donde se cocina todo el tiempo, pero en 10 años hay un efecto acumulativo, porque la grasa, una vez que se deposita, no se va. Así que hay un efecto acumulativo con los años. En ese momento puedes obtener un efecto donde con relativamente poco calor y energía puedes tener un efecto de mecha, puedes tener pequeñas partículas rodeadas de grasa que se encienden y luego se extienden. Entonces eso, en mi opinión, potencialmente digo que soy negro, estoy en Isla Mauricio, son 11 horas de vuelo para ir a Suiza, pero te lo digo a distancia, lo que me parece que podría ser un escenario, lo digo con mucha prudencia, por supuesto. Y de hecho, si miras, hay otra cosa, ¿dónde está eso? ¿Animado? ¿Eso? Sí. El organismo es la SECOMO. Vimos videos, lo que vemos es una lluvia muy característica que se ve en los incendios. Y de hecho, lo que pasa es que es el producto el que está escurriendo. Son gotitas calientes, ardientes, que están escurriendo, ¿ves? Y mientras tanto, aún así, nos sorprende lo que hace la multitud. Entonces la multitud baila y graba. Parece que estaban transmitiendo en vivo por Snapchat. Y no estoy aquí para juzgar, no habrá juicio en este video, no estoy aquí para eso. Creo que estamos en una situación de hecho consumado. En la vida hay dos cosas que tratas de evitar. Actúas de cierta manera y luego cuando te enfrentas a un hecho consumado, actúas de otra manera. Te doy un ejemplo, quizás social, muy simple. Imagina que tienes una hija de 17 años, llega embarazada. Hasta ahí, ¿qué haces? Estás ante un hecho consumado. Ojo, no vas a retroceder el tiempo. Ahora es una mujer embarazada. Ok, entonces pienses lo que pienses, pase lo que pase por tu cabeza. Estás ante un hecho consumado. Debes adaptarte y acompañar el movimiento porque ahora existe, lo quieras o no. Entonces, hoy tenemos una situación en la que hay jóvenes que ante el peligro se ponen a grabar en lugar de huir. Porque para ser sincero con ustedes, las llamas se extendieron de manera fue bastante lenta para el tamaño del edificio, lo que permitió que todos salieran a tiempo. Con cierta prisa, por supuesto, pero había suficiente tiempo para que todos salieran. Tenemos un saldo aterrador. Casi 50 muertos, 47 confirmados y probablemente más heridos. ¿Cómo decirlo en el Reino Unido? Life changing. Eso significa que les va a cambiar la vida para peor. Entonces es mucho sufrimiento y todo eso. Uno cree que ellas desperdician cosas innecesarias. ¿Por qué se quedaron? Hoy también vemos accidentes y la gente prefiere grabar con el celular en vez de ayudar. De hecho, incluso había personas afuera que estaban grabando. ¿Sabes? Cuando ves una situación así con personas que llegan y se desmayan en la puerta, lo que puedes hacer es ir a ayudarlas. ¿Sabes? Llegas, agarras a las personas por las piernas, por los brazos, todo eso. Aunque sea muy pesado para ti, lo jalas, solo lo alejas unos 10 metros, vas a permitirle respirar y también vas a ayudarle a aliviar la presión en la puerta y quizás otras personas puedan salir.
Solo notas detalles así. Pero hoy personalmente estoy ante un hecho consumado. Así que no critico a esas personas, simplemente tomo nota de su acción. Al ser una acción colectiva, creo que quizá refleje los tiempos actuales. Hoy la juventud es así. No te voy a mentir, hoy tomé a mi hija, que tiene 7 años, y estuve platicando con ella. Le dije, si tú estuvieras en un restaurante y de repente se incendiara y nadie se moviera, ¿qué harías? Ella me miró y me dijo, voy a correr, salir y llamar a los bomberos. Ok, entonces le estoy enseñando eso. Cuando fui en coche a comprar el equipo, ¿no es cierto con el que hice las pruebas? Estaba conmigo en el coche y pusimos eso en la cajuela. Le dije, escucha, tenemos un dispositivo pirotécnico. Eso puede potencialmente prenderse fuego, así que si llega a haber un incendio, lo que vamos a hacer es detenernos, bajarnos del coche y correr. Te ayudo a quitar el cinturón, tú corres, ¿ok? Ella respondió, sí. Y luego, ¿cómo volvemos a casa? Le dije que no importa, que arreglamos el coche después, que no es grave. Lo importante es irnos. Ok, entonces creo que hoy tenemos el deber no de juzgar, pero sí de acompañar a los jóvenes, de decirles eso. Eso me parece evidente. Siento que estoy diciendo una obviedad, pero hoy no es una obviedad. Lo que les estoy diciendo es algo que hay que repetirles a los jóvenes en las escuelas, en las universidades, en las familias y decirles, muchachos, su seguridad depende de ustedes, depende de la vigilancia de cada uno. Y cuando hay un incendio, ¿qué es un incendio? Un incendio es una llama viva, fuera de control. De acuerdo, no importa su tamaño. Una chimenea no es un incendio porque está contenida, ¿ves? Hay una pared alrededor, un árbol. Lo que quieres entonces es algo controlado. Una vela sobre una mesa también está controlada. Pero en el momento en que la vela cae y el mantel se prende fuego, ahí ya no es algo controlado. Eso se llama un incendio, un incendio. Te vas, te sales rápido. Si puedes luchar, luchas. Si es un incendio de policloruro de vinilo o plástico, o si estás en un sótano o lugar público con mucha gente, no trates de manejarlo, sal de ahí, llama a los profesionales, llama a los bomberos, ¿de acuerdo? El edificio está asegurado, no te preocupes, te lo aseguro, está asegurado, está reasegurado y todo eso, no te preocupes. Nadie se verá afectado financieramente, pero tú solo sal de ahí, toma tus cosas y vete, o ni siquiera tomes tus cosas, solo vete, sal. De acuerdo, perdón por tener que decir esto, pero lamentablemente así estamos. También hay mucha gente que me ha contactado desde Grenoble para decirme cómo su emoción sigue intacta tras un accidente similar en Grenoble, donde murieron casi 150 personas. ¿Sabe cuándo fue? Me sorprendió bastante cuando me recordaron la fecha. Fue en 1970. Para nuestros amigos suizos. De acuerdo, fue hace mucho tiempo, fue hace 55 años, pero sigue vivo en la memoria. Lo ocurrido en Suiza se recordará por décadas, sin duda. Realmente tocó a mucha gente e incluso fuera de Suiza afecta a muchísimas personas en comparación con lo de Grenoble. ¿Saben? La primera vez que escuché hablar de eso fue por parte de alguien que participó en mi despertar espiritual. Pierre Truchel es pastor y estaba en el candelabro. Y justamente eso parece. Ya no recuerdo completamente la historia. Corríjanme si la conocen. Creo que había alguien que había ido a su casa y luego recuperó la voz, recuperó una luz, recuperó su vida. Él revisó eso y días después supo que había muerto. En el candelabro, no en el candelabro, en el 7 de mayo, en el club de Grenoble, ¿ves? Y bueno, creo que fue eso. Ahí fue cuando escuché sobre eso. Después hablé con otras personas que me dieron más información, con la puerta giratoria que no quiso abrirse y todo eso. Suiza hoy los ha detenido, bueno, no detenidos, creo que están libres, pero están bajo una investigación criminal. Entonces los dueños del Etolier, un francés y su esposa, que están bajo una investigación penal. Por lo que pasó, veremos un poco qué decide la justicia. Pero una vez más, sabes, me gustaría decirte que estés en Suiza, en Gran Mantala, que estés en el Principado de Liechtenstein o en Mónaco o en Nueva York, que estés en Eritrea o en Somalia, las leyes de la física son las mismas. Nunca confíes, nunca te relajes. ¿Sabes qué?
Es simple, reserva una parte de tu cerebro para eso. Así puedes vivir en paz, puedes vivir tranquilamente. En vez de preocuparte siempre por tu seguridad, asignas parte de tus neuronas a esa tarea, las aíslas para que vigilen tu entorno y así tomas decisiones soberanas. Cuando hay un peligro, tú tomas tus cosas y te vas, así que para lo interno espero que lo prohíban. Los efectos pirotécnicos. En 30 años ha habido casos, puedo mencionar algunos expedientes. Ha habido miles de muertos en historias de fuegos pirotécnicos dentro de carpas, en bodas. Un estudio de grabación en la India. Sí, creo que recuerdo un estudio de grabación en la India. Había bastante gente. Es un estudio con cortinas y todo. Encendieron fuegos pirotécnicos y todo eso, así que amigos, sinceramente, dejen de usar pirotecnia. En interiores usen cosas como estas, ¿ves? Son tubos fluorescentes, no cuestan mucho, se ven muy bien, iluminan muy bien y todo, y evitan este tipo de problemas. En fin, amigos, gracias por haber visto este video hasta aquí y nos vemos en la próxima. Y de verdad, una vez más, realmente lo siento por lo que pasó. Hoy en día es necesario iniciar una campaña de reeducación para jóvenes y trabajar desde la infancia. Literalmente, de verdad, de verdad. Cuando hay peligro, no es el reflejo de sacar el teléfono lo que te va a salvar, ¿de acuerdo? Son tus piernas las que te van a salvar. Gracias amigos, hasta la próxima. Todo lo mejor, como decimos en Suiza.